Bueno, vamos a analizar este circuito, que es un circuito con RCL, y vamos a analizarlo con un interruptor que va a abrir en el tiempo igual a 0. Esto nos ayuda para poder saber cómo era en el instante anterior, o en el periodo anterior, en el tiempo anterior, y en el estado en cuanto esto se abre. Recordar que para corriente directa, el inductor se vuelve un circuito cerrado o cortocircuito, y el capacitor se vuelve un circuito abierto. Lo primero que aquí vamos a calcular va a ser tanto la corriente como este voltaje en el tiempo menor que 0. Entonces, en el instante antes de 0. Entonces, voy a poner como inciso A y vamos a calcular tanto el voltaje en el tiempo instante antes a 0 y la corriente en el instante justo antes del 0. ¿Vale? Para este momento, entonces, redibujo mi circuito, que quedaría de la siguiente manera. Quedaría así. Aquí tendría mi resistencia. Como aquí estaría pasando la corriente directa, este capacitor, este inductor, se vuelve un circuito cerrado. Por lo tanto, yo lo pongo aquí. Pongo mi otra resistencia. Como está en el instante antes de 0, ese circuito está cerrado, pues ya se pone aquí cerrado, y solamente queda así. Este es un capacitor que dijimos que para CD se encuentra abierto, entonces nada más quedan estos dos. Y vamos a hacer aquí voy a cambiarle valor a este voltaje para que sea un poquito diferente. Vamos a ponerle 24 volts. En lugar de 12 volts, 24 volts. Ahora sí tengo mi fuente de 24. Aquí tengo 10 y aquí tengo 2. Ohms, volts. ¿Vale? Y vamos a calcular el voltaje y la corriente. Como el voltaje lo tengo aquí, bueno, vamos a primero con la corriente. La corriente va a ser igual, sabemos por ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje es igual a 24 volts y la resistencia pues van a ser estas dos, 10 más 2, 12 ohms. Entonces 24 entre 12, esa corriente de aquí me va a dar igual a 2 amperes. El voltaje que aquí tengo va a ser el mismo que tengo aquí porque están en paralelo. Entonces necesito este voltaje, saber cuánto hay aquí. Y eso va a ser igual a la R por la I. En este caso, esta R vale 2 y la I fueron 2. Entonces el voltaje en ese instante va a ser igual a 2 por 2, 4 volts. Listo. Vamos con el siguiente inciso. En el inciso B voy a calcular la derivada del voltaje con respecto al tiempo y voy a calcular también la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Lo mismo, redibujo mi circuito. Pero aquí, bueno, aquí ya me falta ponerle en el instante, que sería en el instante en cuanto se abre este circuito. Será en el instante en 0. ¿Sale? Aquí en 0 más. Y lo mismo aquí. En el instante en que ese circuito es abierto. ¿Qué pasa en ese instante? Bueno, vamos a revisarlo aquí. Seguimos teniendo mi fuente de voltaje. Esa resistencia sigue estando. Aquí ya aparece el inductor. Resistencia. Mi inductor aquí ya aparece. Esto ya se abrió, ya no lo pongo. Ya más pongo la parte de aquí. Mi capacitor. Ese sigue siendo de 24 volts. Este sigue siendo de 10 ohms. Esta sigue siendo de 0.2 henrios. Y mi capacitor de 0.1 farads. Aquí tengo un voltaje BC. Y aquí tengo mi corriente. Bueno, para empezar aquí a analizar esto, yo sé que la corriente que hay en este caso en el capacitor, que es esta, la corriente que viene por acá, por este capacitor, sé que va a ser igual, como es un circuito en serie, es la misma que aquí obtuvimos, la misma que está aquí en el 10 ohms, es decir, son los 2 amperes, empezamos por eso, sí, diciendo que son 2 amperes. Luego también sé, por las fórmulas que habíamos visto anteriormente de circuitos de segundo orden, que la corriente en el capacitor va a ser igual a el valor del capacitor por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo.
Entonces aquí, si yo aquí hago un despeje, porque nada más quiero saber cuánto es la dV sobre dt, o la derivada del voltaje, con respecto al tiempo, va a ser igual a la IC que tengo entre el capacitor, porque se despeje, está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces la V, bueno, por lo tanto, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ajá, estoy marcando la VC porque es la que estamos, es esta, la V, la que estamos descubriendo es esta, es esta. Entonces la derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a IC entre C. ¿Cuánto vale IC? Vale 2. Y la C, 0.1. 2 entre 0.1 me va a dar 20 volts entre segundos. Ahora vamos a calcular, ya tengo la dB sobre dt. Está aquí. Está aquí. Mis otros dos valores aquí están, los otros que descubrí, este y este. Y ahora voy con la DI sobre dt. Entonces sé que la DI sobre dt, es lo que voy a calcular. Tengo una fórmula también, y sé que esa de I sobre dt va a ser igual a la VL, bueno, sobre la L. La fórmula en realidad me dice, ahí la tenemos también. Igual pueden ver el otro video para que, de circuito de segundo orden, para que puedan entender esa parte. Pero me dice que la VL, de hecho es así. La VL es igual a L por DI sobre dt. Entonces, si quiero esto despejarlo, lo mismo que hace rato, dI sobre dt va a ser igual a la VL sobre la L. Aquí, ¿por qué estoy ocupando el inductor? Porque sé que la corriente es la misma en los tres. Entonces podría haber calculado con esta resistencia, con este capacitor o con el inductor. Para estos circuitos me sirve más hacer el cálculo de la corriente en un circuito en serie en el inductor. Por eso lo estoy haciendo con el inductor. Bueno, entonces ya sé qué es esto. Y la VL, ¿para cuánto vale la VL? El voltaje en el inductor. Ah, bueno, tengo que calcular el voltaje en el inductor. Para ello sé que por Kirchhoff, 24 volts menos esta R, este voltaje en esa resistencia, que sería 10 ohms por los 2 amperes, menos el voltaje en el capacitor. ¿El voltaje en el capacitor cuánto es? Ah, es este VC que calculamos que son 4 volts, menos 4 volts, es igual al voltaje en el inductor. Y aquí vemos 24 menos 10 por 2, 20, 24 menos 20, 4, menos 4, 0. Entonces, la VL va a ser igual a 0 volts. Y entonces aquí, mi DI, por lo tanto, DI sobre DT va a ser igual a 0 amperes sobre segundo. Ya lo tuve también. Voy a leer otro inciso de este ejercicio, que es el inciso C, que me dice que tengo que calcular tanto la corriente como el voltaje ya a través del tiempo, en el infinito. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto ya en un tiempo prolongado. Vuelvo a redibujar mi circuito, quedaría de esta manera. Tengo mi fuente de voltaje, un poco chueca, la fuente de voltaje. Tengo aquí mi resistencia, pero aquí ¿qué sucede? Ya en el infinito, esto ya se convierte en circuito cerrado, ¿sale? Aquí en el instante, justo en cuanto da cero, no, porque como recién esto se cierra, entonces en ese instante solamente, este voltaje se entra por aquí, ¿sale? Y también por el capacitor, por eso aquí sí se toma en cuenta, en ese instante, por eso es en cero más en ese instante. Pero después de ese instante, otra vez ya se convierte o se comporta en circuito cerrado y eso se comporta como un circuito abierto. Entonces quedaría de esta manera. Donde tengo mi resistencia nada más, la de 10 ohms. Tengo mis 24 volts. En este circuito, ¿de cuánto será la corriente? La corriente en ese circuito va a ser igual, la corriente del infinito, va a ser igual a 0 amperes, porque no hay un circuito cerrado. Entonces no hay un flujo de corriente. Por lo tanto, son 0 amperes. Y el voltaje en este momento, pues va a ser lo mismo que hay aquí, porque esa resistencia no está conectada. Entonces van a ser igual a 24 volts.
Y con eso pues obtengo ya los valores de mi circuito. Bueno, pues eso es todo por el circuito y pues que les sirva de mucho.